Marta, pregúntale. ¿Cuándo termina la clase? Pregúntale, profesor. Profesor. No te escucho. No me escucha. Profe, no te escucha. Está en silencio, profe. Hay gente. No se escucha, profe. El profesor no se escucha. Parece que no está el profesor. ¿Estoy hablando? Por lo Está, menos pero tiene no la se cámara escucha. apagada. Sí. ¿Hay alguien con vida aquí? ¿Cómo es, Pica? Saluda, Pica. Y si nos corrimos. Por último, que ponga los subtítulos. Miren, oye, papá. ¿Ahora sí? Sí, profe. Estaba Lo que hablando. dijo no Sí. se escuchó No, nada. no, si estaba inspirado hablando y estaba hablando solo. Sí. Ya. No, pero Vamos a correr de clase y ya. ¿Cómo? leímos los subtítulos. ¿Está Y con nosotros no subtítulos? íbamos a correr de clase. ¿Está con subtítulos esto? No, 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 está con subtítulos. Nada que- No, me hizo caer, me hizo bueno. caer. Ya. Voy a volver el cassette para atrás, se me cayó el carnet. Profe, ¿hasta qué hora vamos a tener clase? A ver, yo tengo Las 12. preparadas, espérame, sí, son las 12, pero yo tengo preparadas 27 diapositivas y vamos a la 14. ¿Qué estaba pensando yo? Terminar este módulo, que me den un recreo de unos 20 minutos para ir a comer algo porque tengo hambre, no tomé desayuno, y volvemos como a la 1 y de ahí yo creo que a lo más 2 módulos más, según el número de diapositivas que tengo. O sea, según yo, terminaríamos entre 1:30 a 2, más o menos. ¿Ya? ¿Con el descanso? Sí, con el descanso incluido. Si son 20 minutos más que nada para ir a hacerme un sándwich y hacerme un segundo café, si me tomé un café en la mañana, pero no comí nada y el cuerpo me está pidiendo algo. Ya. Ya. Principio, entonces reitero, terminamos este módulo y después volvemos a la 1. ¿Ya? Trabajar. Principio Sí, profesor. Gracias. Principio de participación, yo le decía que este principio, en la participación, significa intervenir, significa opinar, significa decidir. Eso significa participación desde este punto de vista. Y este principio de participación no es sino el derecho que tiene todo funcionario público de poder constituir una asociación de funcionarios. ¿Ya? Nuestra legislación reconoce a los trabajadores de la administración pública, incluyendo a los de municipalidades, incluyendo también al Congreso Nacional, un derecho fundamental. ¿Cuál es este derecho? El de constituir sin ningún tipo de autorización previa
una asociación de funcionarios, o varias en realidad, una o varias, con la sola limitación de que toda asociación de funcionarios debe sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas. Aquí se aplica el principio de juridicidad para los efectos también de constituir esta asociación, porque esa asociación que se forme debe cumplir con un estatuto jurídico, y los funcionarios que formen parte de esa asociación deben obedecer y acatar esos estatutos, ¿ya? Sin embargo, esta legislación, esta ley de asociaciones de funcionarios, establece u ordena, mejor dicho, que hay ciertos funcionarios ya que no podrán establecer asociaciones. Por ejemplo, los funcionarios de las Fuerzas Armadas, los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad Pública, carabineros, por ejemplo, ¿ya? Los funcionarios que trabajen en las empresas del Estado, pero que dependan del Ministerio de Defensa, o bien que se relacionen con el gobierno, y tampoco los trabajadores del Estado no están autorizados para constituir sindicatos, ¿ya? Todos estos personajes no pueden, legalmente hablando, constituir un sindicato. No así los funcionarios que no formen parte de estas ramas. Aquí cabe precisar que cuando un grupo de funcionarios públicos decide ejercer este derecho de participación y decide formar un sindicato, por ejemplo, la ley se encarga de exigirles que esa asociación o ese sindicato no puede tener fines de lucro, ¿ya? Pero aún no teniendo fines de lucro, nada impide que ese sindicato o esa asociación pueda ejercer ciertas actividades que generen utilidades, ¿ya? Pero cuando ese sindicato o esa asociación decida ejercer este tipo de actividades, lo que se obtenga de ellas, por ley, deben ser invertidas en el cumplimiento de los objetivos de la asociación. O sea, nada impide, por ejemplo, que un sindicato haga una venta de completos, por dar un ejemplo. Pero esa venta, los dineros que se generen por la venta de los completos, no pueden ir a objetivos distintos a los que tenga la asociación, ¿ya? Ahora, la venta completa es un ejemplo burdo que estoy dando, porque evidentemente pueden haber un sinnúmero de otras actividades comerciales que se pueden desarrollar, ¿ya? ¿Cuáles son las principales finalidades que debe tener toda asociación de funcionarios públicos? La primera, hacer presente ante cualquier autoridad competente el incumplimiento de las normas del estatuto administrativo, y también hacer presente el incumplimiento o la vulneración de todos aquellos derechos y obligaciones que tiene un funcionario público. Segundo, dentro de los objetivos de toda asociación de funcionarios públicos, también debe estar establecida la obligación de representar a los funcionarios en los organismos y en las entidades que la ley les concede participación o intervención, ¿ya? Y también, dentro de los estatutos de esta asociación de funcionarios, debe estar establecida que como estatuto, como norma legal, que si un interesado dentro de la asociación solicita que la asociación asuma la representación de ese interesado ante, por ejemplo, la Contraloría, deberá esa asociación asumir la representación del asociado ante el organismo correspondiente para hacer valer sus derechos
que él estima moderados respecto del estatuto administrativo. ¿Queda claro este principio, no? ¿Alguno de ustedes forma parte de algún sindicato o alguna asociación dentro de su trabajo? Casi todo, profesor. Todos. ¿Y hay algún dirigente acá o no? ¿O son todos asociados nomás? Somos socios nomás, todos. No lo entendí. Que Solo todos somos asociados. socios, todos Ya. asociados. Y nadie ha tenido la inquietud de ser, por ejemplo, dirigente, o que se le esté pasando por la mente serlo. Yo soy dirigente de hace gente muy años en mi buena. sector. ¿Ya? Soy dirigente social político. Falta sindical nomás. Ya. Pero usted dice que están todos incorporados a la asociación de trabajadores. ¿Cómo, y opiniones, por favor, cómo es un gremio fuerte de ustedes o no? ¿O lo estiman algún punto débil, por ejemplo? O dicho de otra forma, ¿lo defienden bien sus derechos ante las autoridades respectivas o no? Éramos un gremio muy fuerte y muy unido. Éramos. Éramos. ¿Y qué pasó? Nos faltó el que le entró la codicia y la ambición de dividir el sindicato y ¿Para empezó gobernarse a- usted? destruir desde adentro. Esperen un segundo que voy a poner un poquito de ventilador, medio algo de calor. La estoy escuchando por si acaso. ¿Y logró su objetivo? ¿Lo logró dividir? O sea, de dividir, sí, pues lo logró, el dividir. Ya. Pero digamos que al final el propósito en sí, en lo que quería lograr ella de estar a cargo de todos, no. Ah, ella, mujer. Ya. Ya, pero hoy día, ¿cómo están las cosas con las autoridades de la asociación? O sea, ¿tienen buena comunicación? Si ustedes, por ejemplo, requieren de una asesoría o alguna defensa, ¿logran respuesta o cuesta? Nosotros siempre No le escuché nada de Marianela. Profesor, lo que pasa es que se va a crear otra asociación gremial. ¿Ya? Y estamos todos divididos. Mitad continúa en la actual PENAT y la otra mitad se va a hacer otra asociación gremial. Ya. ¿Hay mucha pugna de poder ahí o no? Pregunta mía, de puro curioso nomás. Mire, profesor, yo en mi vida laboral he trabajado en 3 hospitales. ¿Ya? Y la única FENAT fuerte que yo he visto es la que había en el hospital de Lota. Porque en el hospital de Lota, yo llevo en el hospital de Lota lo que tiene mi hijo mayor, va mi niñito que tiene 8 años. Ya. Y cuando yo llegué a ese hospital, ellos ya tenían derecho y tenían, digamos, ¿cómo es la palabra? Adquirido derecho ¿Ya? que otros hospitales recién en estos momentos están adquiriendo. Por ser, yo cuando trabajé en Santiago, jamás se me regaló uniforme, nunca, ¿Ya? todo me lo compré. Cuando trabajé en el hospital regional tampoco. Y en el hospital, cuando yo llegué al hospital de Lota, por primera vez me dieron un uniforme. Entonces, la pena fuerte que tenían habían logrado cosas que otros hospitales recién, ahora, están peleando. Incluso el hospital regional el año pasado dio como un gran logro que le compraron un uniforme a su personal, donde el hospital de Lota, si no me dejan de mentirosa mis compañeras, lleva años recibiendo gratis el uniforme. Ya. Entonces, desgraciadamente, esa fuerza llegó gente que la dividió y se perdió. Ya. Lo mismo en la pandemia, nosotros tuvimos una rotación de turno que otros hospitales no tuvieron. Tuvimos todos los CPP, todas las CPP. Yo tengo compañeros, porque todavía tengo comunicación con mis compañeros de Santiago, que ellos tuvieron que hacerse su alcohol gel, entre ellos comprarse su EPP. ¿Qué es lo que es Por eso, PP? ¿Qué es lo que es eso? los elementos de protección personal. Ya. Entonces, y en el hospital de Lota nosotros no tuvimos problemas, pero otros hospitales sí lo tuvieron.
Entonces, sí era un gremio fuerte porque adquirió para sus funcionarios cosas que otros hospitales no las tienen. Entonces, desgraciadamente eso ahora se perdió. Por ser yo personalmente no me siento, no le confiaría a los dirigentes que están ahora en la otra, que quedan en la otra penal, que me defendieran ante la Contraloría, porque mejor me defiendo yo. Ya. Yo creo que yo tengo más cualidades para defenderme que los dirigentes que quedan. Fuerte declaración, ¿ah? Mi opinión personal, Ya. digamos. Bueno, se respetan todo. Vamos a Concuerdo continuar. con la opinión de ¿Alguien? Lina. Ya. Ya. Vamos Profesor. ahora. Sí, escucho. Profe, Sí. un término bien campesino, pero lo que pasa que ser dirigente de la FENAT es una buena vaca lechera. Le Tarta entendí claramente. Tarta leche, entonces muchos quieren ese puesto. Es un puesto codiciado. Sí, pues da harta leche. Es una ovejita que da harta lana, así que se entiende. Sí, totalmente. No tiene que ser más gráfico, más explícito. Se entiende totalmente. Continuemos. Principio de la carrera funcionaria, que ustedes también están inmersos en ella. Y me imagino que muchos de ustedes ya han avanzado, han subido algún escalón. ¿Qué establece la ley respecto de esto? Dice que yo, por ejemplo, yo que estoy fuera del sistema, si yo quisiera ingresar a la administración del Estado, legalmente hablando, porque si tengo un pituto político voy a entrar igual, ¿para qué estamos con cosas? ¿Sí o no? Sí, no hay que tapar el sol con un dedo. Pero teórica y legalmente hablando, yo no puedo llegar y ingresar a la administración pública. Debo cumplir un mínimo requisito, debo tener una mínima experticia o una mínima calificación. La primera de ellas es ser ciudadano. Bueno, respecto a eso no hay ninguna duda. ¿Ya? La segunda es haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, o sea, cuando fuera procedente. Porque si yo eventualmente, y de hecho es así, si yo no hice servicio militar y lo acredito que no lo hice, no voy a quedar exento de poder postular. Tercera, y no menor importante, tener salud compatible con el desempeño del cargo. Evidente, porque si yo tengo una mala salud y voy a estar pidiendo licencia un mes, cada 2 meses, o a lo mejor tengo algún tipo de patología médica que me imposible trabajar, no voy a estar apto. Cuarto requisito, este es importante, acreditar educación, acreditar haber estudiado algo mínimamente. Ahí dice haber aprobado la educación básica a lo menos, obvio, el mínimo, ¿cierto? Y poseer un nivel educacional o un título profesional o técnico que se relacione directamente con el cargo que voy a desempeñar. En mi caso, si yo soy abogado, no puedo postular a un trabajo de TENS en medicina por muchos conocimientos básicos que tenga. Mi labor, obviamente, yo tendré que postular a un cargo de asesor del hospital regional, por ejemplo, ¿ya? Como el colega que yo se menciona hace un rato atrás. Si yo soy médico, evidentemente que también solamente podré postular a un cargo de afín y no voy a desempeñar un cargo de, por ejemplo, de contador, ¿ya? Y también la más importante de todas, esta es la última, no haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o haber yo terminado haberme echado del cargo por alguna medida disciplinaria. Salvo, y esto también es importante, que hayan transcurrido al menos 5 años desde la fecha en donde yo expiró las funciones, ¿ya? Y no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos. El anterior requisito, esto es, que yo no haya cesado mis funciones como consecuencia de alguna calificación deficiente o de alguna medida disciplinaria, ya los 5 años en la práctica se pasan volando. Hay casos de funcionarios públicos que han sido objeto de una mala calificación o que han sido objeto de alguna sanción disciplinaria y hoy día está trabajando
en otro organismo público, como consecuencia de que ya pasaron estos 5 años prescribió el delito, por así decirlo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece correcto este plazo de 5 años? ¿Debiera ser mayor o ligeramente no debiera haber plazo y la inhabilidad debiera ser eterna? ¿Qué opinan respecto de esto ustedes? Yo creo que depende mucho de los casos porque hay sanciones administrativas que a veces, desgraciadamente, como usted lo dice, a veces predominan no solamente lo que pasó, sino que otras cosas, y no por eso el trabajador puede quedar inhabilitado por siempre, porque a lo mejor no era culpable, pero desgraciadamente el sumario se manipuló y salió igual culpable, y no por ello va a quedar castigado por siempre. Entonces deberán analizarse los casos. Caso a caso, concreto. Así es. ¿Alguien más que opinar? ¿Tiene una opinión similar, distinta? ¿No? Bueno, continuamos. ¿Alguien quiere opinar? Profesor, Sí, sí, deberían cambiar los años, ya que algunas cosas son más fuertes que otras o tienen más responsabilidad que otras. ¿Qué quiere decir? Que si alguien comete algo o por cosas de su superior lo manda a hacer alguna cosa y está mal hecha, no lo pueden castigar 5 años. Podría ser 3, podrían cambiar las sanciones. En cambio, si hay un decomiso de algo, no sé, faltan a la probidad, debería ser como una sanción más ejemplarizadora. Por ejemplo, 8 años, 10 años, dependiendo lo que se está cometiendo. ¿Usted sería de la opinión entonces de, depende del caso concreto, establecer la cantidad de años? ¿Eso? Sí. ¿Ya? Sí, totalmente me parece correcto. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso del ingreso a los cargos de carrera en calidad titular? ¿Ya? O sea, cuando yo ocupo un cargo dentro de la administración pública, pero ahora ya como titular. En ese caso, la ley dispone que debe hacerse por concurso público y procederá en el último grado de la planta respectiva, salvo, agrega el artículo 17, que se genere alguna vacante de grados superiores a este grado de planta y que no hubiesen podido proveerse mediante alguna promoción. Porque ustedes lo saben mejor que yo, esos cargos tienen prioridad las promociones que están, las personas que están dentro ya de la administración pública por sobre el que está fuera. ¿Ya? O sea, en el caso concreto, si yo postulo a algún cargo de ustedes, al cual ustedes están postulando también, ustedes van a tener prioridad sobre mí por el solo hecho de estar dentro del sistema. ¿Ya? Y obviamente también por conocer ya la dinámica del cargo al cual se va a desarrollar. Ahora, la ley establece, aunque es una perogrullada, que todas las personas que cumplan con estos requisitos tienen el derecho de postular en igualdad de condiciones. Muy bonita la declaración, pero sabemos que no se postula en igualdad de condiciones. Eso lo saben ustedes mejor que yo. ¿Sí? Profe, ¿Sí? usted mencionó en la primera condición que había que tener octavo, ahora es cuarto medio, rendido. Sí, tiene razón. Tiene razón. Sí, ahora es cuarto medio. Sí, 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 tiene razón. Sí, sí. Tiene toda la razón. Sí, sí, porque hoy día la educación mínima obligatoria es la de cuarto medio. A mí me faltó a corregir eso. Sí, sí, hoy día. Y a la gente que no lo tenía se les sacó laboralmente el cuarto medio. Claro. Se les hizo la nivelación. Se les obligó, tiene razón, se les a obligó, regularizar, sí. se les Regularizaron obligó, los antiguos sobre todo. se les obligó a aquel que tenía un octavo básico, un primero medio, señor, haga un 2x1, trabajando obviamente, vaya a la nocturna y muestren el cartoncito de que sacó el cuarto medio. Tiene razón, sí. Sí. No, y en algunos hospitales se hizo de los mismos, dentro de los mismos hospitales se le dio esa facilidad a la gente que lo hiciera en el mismo hospital. Cuando se podía reunirse la gente, se hizo en algunos hospitales dentro de ellos mismos la nivelación. O sea, ahí y el profesor iba allá al hospital, ¿es usted?
al hospital. Sí, en el Barro Luco, cuando salió esa ley del cuarto medio, había muchas compañeras mías que antes eran practicantes y tenían solamente el octavo básico, y se les niveló a todas en el mismo hospital estudiar los sábados, igual que nosotros. Se les sacó el laboral, que se le llama, y nivelaron todas al cuarto medio. Ya, respecto del ingreso, la ley también es explícita en indicar que no puede haber ningún tipo de discriminación al momento de la postulación. Y establece parámetros. No puede haber discriminación en caso de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión, opinión política, ascendencia, pero usted va a coincidir conmigo que, no obstante esta declaración de principios, igualmente hay discriminación respecto, sobre todo, del sexo. Porque todavía, lamentablemente, se ve la práctica de que muchas veces le dan prioridad a un varón sobre una mujer para el mismo cargo, por este prejuicio de que la mujer, si queda embarazada, deja la embarazada en el trabajo porque lo deja, tiene que ir a dedicarse a su hijo, y nos pide licencia, nos pide el prenatal, el postnatal. En cambio el hombre no se embaraza y puede trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Esto no es opinión mía, por favor. Mi opinión es la realidad nomás. Ustedes podrán discrepar o coincidir conmigo, pero todavía se ve esa discriminación en cuanto al tema de la admisión, que todavía se prefiere a un hombre por sobre una mujer. ¿O no coinciden conmigo? Bueno, en los hospitales no se ve tanto esa diferencia antiguamente, porque la mayoría somos mujeres las que trabajamos en los hospitales, porque eran las que más estudiaban carreras del Medicina. nivel de la salud. Por ser la enfermería, medicina, la enfermería antes eran puras mujeres, porque un enfermero hombre era mal visto. Pero ahora se ha ido como nivelando la cancha en ese sentido, porque hay más hombres involucrados en las carreras de la salud. Sí, eso es cierto. Antiguamente Sí. era el hombre que estudiaba enfermería era gay, una cosa así. Pero ahora, obviamente, eso no corre. Sí, eso Sí. ha nivelado un poco más, porque eso ha inclinado a que contraten más hombres también, porque por lo que dice usted, pues, porque hay una oferta laboral mayor de hombres en el campo de la salud y por todas las otras que la mujer representa, el embarazo, y los niños, todas esas cosas. Sí, lamentablemente, como les digo, en ese sentido, la maternidad ustedes juegan en contra, cosa que no debiera ser. ¿Por qué? Por tema económico, nuevamente, ¿ves? El hombre produce más que la mujer en ese sentido. Bueno, Teóricamente. hemos debatido cuál es el poder, el tercer poder del Estado, el poder económico. O sea, algunos dicen que el tercer poder del Estado es el periodismo, el cuarto sería el poder económico. O sea, el quinto, perdón. Claro, porque legislativo, judicial, el ejecutivo, después viene el periodismo, que siempre se ha dicho que el cuarto poder y el quinto poder sería, aunque el poder económico, a lo mejor no es el quinto, el primero. Pero sí, lamentablemente nos movemos en un mundo que manda la plata. Eso es así, irrefutablemente. Y en todo orden de cosas. En todo lugar, las guerras, todo está manejado. No, Las pandemias, si hablamos las del tema de enfermedades. guerra, de la Ucrania, podríamos estar una clase de una semana completa. Principio de la carrera funcionaria ya es el derecho a la función. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes tengan. Cuando hablamos de carrera funcionaria, es el derecho a la función. Todo funcionario tiene derecho de gozar estabilidad laboral en su empleo, y también tiene derecho a eventualmente ascender en su respectivo escalafón, con la salvedad de los cargos de exclusiva confianza. Evidentemente que esos cargos de exclusiva confianza no están afectos a esta ascendencia. O sea, la secretaria ejecutiva del director del Servicio de Salud Concepción es, en el caso de usted, ámbito de la salud, es un cargo de la exclusiva confianza del director. La secretaria del director del Hospital Regional de Concepción, lo mismo. Son cargos, digo ellas porque generalmente los secretarios son damas, coloquialmente hablando, son sordas, ciegas y mudas, porque acceden a información privilegiada,
pueden de repente escuchar algún tipo de conversación confidencial, acceden a información sensible, por así decirlo, delicada. Entonces, en ese sentido, reitero, deben ser sordos, ciegos y mudos. Pero esos son los cargos de confianza. Los demás, funcionarios públicos, no hay ningún inconveniente en que puedan postular y optar a ascender en sus respectivos escalafones, ¿ya? También todo funcionario público tiene el derecho de hacer uso de sus feriados, esto es lógico, tiene derecho a pedir licencias médicas, tiene derecho también a recibir algún tipo de asistencia en caso de alguna enfermedad contraída como consecuencia de su función. El tema, por ejemplo, el computador, esto que genera tendinitis en las manos, una enfermedad típica de gente que trabaja en el ámbito administrativo, ¿ya? Y también tienen derecho, en definitiva, de gozar de todas las prestaciones, de todos los beneficios que contemplen los sistemas de previsión ya social y bienestar, siempre en conformidad a la ley, ya, y ustedes, las damas, acá también tienen el fuero maternal y todas las protecciones de la maternidad, y aquí se les aplica en este caso el Código del Trabajo. ¿Alguna de ustedes, no sé si ahora o hace un tiempo atrás, que haya quedado embarazada y que haya hecho uso de estos derechos, estando trabajando en el hospital, obviamente? Porque me imagino que más de alguna de... Ahora sí, Yo, ahora mi sí. primera hija, tuve el postnatal nomás. Con mi segundo hijo tuve derecho al postnatal extendido, Ya, que son los cosas, no son, decían 6 meses, pero son 5 meses y medio, por ahí un poquito más. me quedó claro que es mamá. Principio de carrera funcionaria, también en cuanto, ¿cuándo cesa el funcionario? ¿En qué momento se va del cargo, por así decirlo? El funcionario público va a terminar sus funciones, va a cesar en su cargo por ciertas y explícitas causales que están en forma taxativa señaladas en la ley, ¿ya? Son estas y no hay otras. Dicho de otra forma, para que un funcionario público deje de trabajar, deje de desempeñar su cargo, necesariamente debe caer en alguna de estas causales. La primera de ellas, lógica, renuncia. Nadie está obligado a trabajar en lo que no le gusta. Nadie está obligado a estar donde no quiere estar. Si alguno de ustedes está aburrido, por ejemplo, saturado por la razón que sea, y no quiere seguir trabajando donde está, simplemente renuncia. Un derecho natural humano. Reitero, nadie está obligado a estar donde uno no quiere estar. Y nadie está obligado a desempeñar un trabajo que no quiere realizar, ¿ya? Segunda causal de cesación de funciones, la jubilación, ¿ya? La obtención de una jubilación, de una pensión o renta vitalicia, ¿ya? Esto es cuando ustedes ya se van a guardar los cuarteles, como se dice. Cuando ya cumplen con la edad legal para jubilar y deciden, en forma coloquial, colgar el delantal o colgar los chuteadores, como se decía antiguamente, ¿ya? Tercero, cuando el cargo que desempeñan se declara vacante. Cuarto, aquí empezamos con la gravosa, cuando ya el trabajador, el funcionario público, es destituido de su cargo por alguna infracción grave, ¿ya? Quinto, cuando el cargo que desempeña el funcionario público es eliminado legalmente hablando, se suprime, se elimina, se fusiona con otro cargo, por ejemplo, ¿ya? La sexta, cuando el periodo, el plazo por el cual el funcionario público fue contratado llegó a su fin, ya ipso facto termina el plazo, ipso facto se acaba el trabajo. Y la otra, que también es lógica, la última, es fallecimiento. Si alguno de ustedes, Dios lo quiera, fallece, automáticamente, aunque sea una periodo grullada, ustedes
dejan de ser funcionarios públicos. Qué tontera está diciendo el profesor, ¿no es cierto? Obvio, si me muero, hasta ahí llega todo. En cuanto al principio de retribución, este principio de retribución abarca dos facultades o cumple dos derechos. Nos quedan 4 minutos, ¿ah? Así que se acaba, reitero, y volvemos a la 1. El principio de retribución primero engloba el derecho que tiene todo funcionario público de percibir sueldo y todas demás aquellas remuneraciones que por ley procedan. Todo funcionario público tiene derecho a percibir por el servicio que preste la remuneración y todas aquellas asignaciones que establece la ley en forma regular y completa. Todos ustedes, por el trabajo que se emplea en el hospital de Lota y algunos otros en otras reparticiones, tienen el derecho a que les paguen un sueldo. Otra perogrullada, todos trabajamos por plata, evidente, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué trabajamos? Y trabajamos por plata para poder, obviamente, solventar nuestras necesidades. Y el segundo derecho que engloba la retribución es el derecho a jubilarnos. No vamos a trabajar eternamente. Lógico. El funcionario que jubile, aquella persona, aquel funcionario público que termine su edad laboral, que se pensione o que obtenga una renta vitalicia en algún régimen previsional, en relación, evidentemente, al cargo público que desempeña, va a cesar en sus funciones a contar el día en que deba empezar a percibir la pensión, a recibir la pensión respectiva. ¿Ya? Cuando ustedes el día de mañana decidan colgar los delantales, ¿ya? Y ojalá las mascarillas más pronto que tarde, ustedes van a recibir una jubilación. Pues bien, técnicamente, ustedes, y legalmente también, van a dejar de trabajar exactamente el día que comiencen a recibir la pensión respectiva. Ese día, y solo ese día, ustedes legalmente dejan de tener la categoría de funcionario público. No antes, repito, solo el día en que comiencen a percibir o recibir la pensión respectiva. Con esto, queda casi 2 minutos. Doy por terminada esta primera parte, voy a cortar y volvemos a la 1. ¿Estamos? Ok, Ya. profesor. Nos vemos. Sí, profe.